Asignación universal por hijo es obra nuestra, en realidad de la oposición. Iba a salir en el Parlamento, hacía 4 años que estaba el proyecto en el Parlamento, pero como ellos tenían mayoría en las cámaras no lo trataban. Bueno, bienvenido sea. Después de que cambió la relación de fuerzas en las cámaras, lo aprobaron por decreto. Bienvenido sea, no importa, es obra nuestra. De manera que no solo lo vamos a continuar hasta que hallemos las soluciones de fondo, el trabajo. Una vez que tengan trabajo, los hijos cobrarán asignación familiar como lo cobra cualquier persona que trabaje en blanco, sino que lo vamos a extender también a las madres embarazadas, lo vamos a universalizar. Aprobamos el 82% móvil para el mínimo y la presidenta lo vetó. Yo creo que hay recursos y la van a sancionar con el voto los jubilados, porque hay recursos para llevar hoy el mínimo, el 82% móvil del salario mínimo. Doctor Alfonsín, muchísimas gracias, lo esperamos en General Arenales, creo que allí volveremos a tener una entrevista de esta característica y muy agradecido por la nota. Muchísimas gracias. Perdón, no, le quiero hacer una aclaración, yo creí que estábamos con un medio de ALEM, cuando dirijo del plan federal acá. No, pero yo soy de ALEM también. Bueno. No problema, Bueno, lo registré bien el tema. Perdón entonces por la confusión. Muchas gracias, muchísimas gracias. Una sola preguntita. Sí. ¿Qué diferencia hay del acuerdo que ustedes proponen con la política de acuerdo que está realizando este gobierno? ¿De acuerdo a la práctica? ¿No? Mire, muchísimas. A ver. Muchísimas. En primer lugar, para mí hay cosas que no son opinables en la Argentina. Usted puede, por ejemplo, pensar que la 125 era una buena medida. Yo pienso que fue una medida desatinada, pero yo entiendo que puede haber discrepancias en ese sentido. Pero lo que no es opinable es que el INDEC no puede mentir. ¿O usted cree que la inflación, alguien cree que la inflación es del 8 o del 10%? Y eso no es opinable. Eso de sentido común. No puede existir una institución cuyo objetivo sea medir la evolución de los precios y engañar a la sociedad. Eso no es opinable. Que el Poder Judicial debe ser independiente no es opinable. Eso está en la Constitución. No es opinable. Han sancionado una reforma del Consejo de la Magistratura que permite que el Ejecutivo, o los que vengan, por eso lo vamos a reformar, puedan influir negativamente sobre el Poder Judicial. Que este es un régimen federal no es opinable. Que el gobierno nacional no se puede quedar con los recursos de la provincia no es opinable. Si no les gusta la Constitución, que la cambien, pero que no la violen. Eso es lo que tiene que ver con las instituciones. Nos diferenciamos también, para mantenernos en el mismo terreno, en términos de tolerancia respecto de quien piensa diferente. Mire, usted va a cualquier municipio gobernado por la Unión Cívica Radical y verá que la convivencia es bastante civilizada entre ambos partidos. En cambio, cuando gobierna el Frente para la Victoria, no solo no es civilizada la relación entre las fuerzas políticas, sino que a veces los empleados municipales, algunas personas tienen miedo de adherir a otros partidos políticos. Y eso pasa a nivel nacional. Nosotros no vemos a quien piensa distinto como un enemigo. Vemos como un adversario. Nadie es dueño de la verdad en política. Y hay que actuar con mucha humildad. Eso le falta al gobierno. Se siente dueño de la verdad. Y cuando uno se siente dueño de la verdad, le importa poco lo que piense el otro, porque le parece un tonto el otro, simplemente porque se opone a la verdad de la que el Frente para la Victoria se siente dueño. Después, en materia económica, le voy a decir, nosotros hemos crecido, porque el mundo es muy favorable para la Argentina. Desde el 2003 era más difícil no crecer que crecer, más difícil. Nunca se habían dado situaciones, pocas veces en la historia se habían dado situaciones tan favorables en el mundo, porque China, India, Corea, Rusia empiezan a comprar lo que nosotros producimos, que antes no valía mucho. Era más difícil desde el 2003 no crecer que crecer. Y hemos crecido efectivamente a tasa china. Ahora, con el crecimiento solo no alcanza. Si no, yo les pregunto, hemos crecido a tasa china durante una serie de años que no tiene precedentes, es cierto. Ahora, ¿la educación pública mejoró o empeoró en la Argentina? ¿La salud pública mejoró o empeoró en la Argentina? Vayan a ver los índices de mortalidad infantil, los índices de mortalidad maternal. ¿La seguridad mejoró o empeoró en la Argentina? ¿El trabajo negro mejoró o está igual en la Argentina? Casi el 40% de los trabajadores están en negro, es decir, no tienen obra social, no tienen las leyes que protegen los derechos de los trabajadores, no van a tener jubilación, y no porque los empresarios o los empleadores de las pymes no quieran, sino porque no pueden a veces pagar las cargas sociales que deberían pagar. ¿La distribución del ingreso mejoró o sigue igual que en la década del 90 en la Argentina? Con el crecimiento solo así no alcanza. Es decir, no cualquier tipo de crecimiento es virtuoso socialmente. Y esto es lo que queremos aprovechar hacia adelante, porque el mundo va a seguir siendo muy favorable para la Argentina, pero en esta ocasión no vamos a
desaprovechar la oportunidad para que ese crecimiento se le transforme en bienestar general. Vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar la salud, vamos a combatir el trabajo en negro, vamos a generar puestos de trabajo de mayor calidad, vamos a mejorar la seguridad. Ese es el objetivo que nos proponemos. Hace 9 años que venimos creciendo y sin embargo todos estos indicadores a los que me refiero manifiestan esta situación de gravedad en la Argentina. No alcanza con el crecimiento solo, y esto pasa entre otras cosas porque no han tenido política industrial. ¿Saben cuántos obreros industriales hay en el país? Hoy los mismos que había en la década del 90, es decir, en esa década en la que se cerraban las industrias porque se abría la economía. ¿Saben cuál es el peso del sector industrial en el PBI? Es inferior al del año 2004, estadísticas oficiales estas, ¿eh? No se ha diversificado el aparato productivo del país, no hemos tenido una política industrial, no hemos tenido políticas para las pymes, no nos hemos desarrollado en el interior del país como podríamos habernos desarrollado a partir de las economías regionales, no ha habido una inversión en energía, no ha habido inversión en ferrocarriles, no ha habido inversión en puertos. Bueno, todo esto afecta a la competitividad de la economía. Exportamos, decimos alimentos, no es cierto, exportamos materia prima, en la mayoría de los casos, sin valor agregado. Hay que exportar valor agregado, hay que industrializar el país. Lo decía Carlos Pellegrini, no yo. Carlos Pellegrini, en un momento en el que el mundo era muy parecido al actual, no tan bueno como el actual, pero muy parecido, decía Carlos Pellegrini, tenemos que aprovechar esta ocasión para desarrollarnos industrialmente. No podemos resignarnos a ser los granjeros de los países centrales. Nosotros seguimos siendo una economía primaria todavía, productora de materias primas, por lo menos lo que tiene que ver con lo que le vendemos al mundo. Esto es lo que queremos aprovechar. El día que logremos esto, no se puede lograr de la noche a la mañana, el día que logremos esto, vamos a mejorar la calidad del empleo, vamos a mejorar los recursos del Estado, vamos a tener más divisas para alentar la pequeña y mediana empresa, en fin, vamos a ir progresando paulatinamente. Y creo que la sociedad piensa que no es el actual partido de gobierno el que está en las mejores condiciones para encarar esta etapa, que piensa que es alguna alternativa de la oposición se puede construir para encarar esta nueva etapa. Y yo creo que vamos a ganar las elecciones, les guste o no les guste al gobierno, que a veces se fastidia cuando ve o presiente la posibilidad de que pueden perder las elecciones. Ricardo, la última. Usted se diferenció la actitud de los radicales con la de los peronistas. Un amigo filósofo decía, cierto, que el peronismo en realidad era facundista, por aquello de Facundo Quiroga. Sí. Ahora casualmente se cumplen los 200 años del nacimiento de Sarmiento y recordamos muy bien aquella civilización y barbarie, esa diferencia, ¿cierto? ¿No? Sí. Entre la educación. ¿El radicalismo no se ubicaría dentro de la civilización, el peronismo dentro de la barbarie? No, no, para nada, no. Si los kirchneristas reivindican a Sarmiento, hace poco le han rendido homenaje extraordinario a Sarmiento. No, yo creo que esa es una categoría absolutamente desactualizada. Mire, vivimos pensando no en los últimos 30 años, vivimos pensando en los últimos 150 años. Vamos a pensar para adelante, muchachos. Vamos a pensar para el país que tenemos por delante, en cómo mejoramos la situación en la Argentina. Dejémonos de pelear, todavía nos seguimos piñando unitarios federales, pero ¿a quién le interesa eso? Eso que lo discutan en las universidades, en los ámbitos académicos. Lo que tenemos que hacer política, tenemos que preocuparnos por resolver los problemas de la gente, y matándonos entre nosotros no lo vamos a resolver, ¿eh? Gracias. Sí. También nacida en Chascomús y con quien tuvo 4 hijos. Al año siguiente su padre Raúl asumía el gobierno de la democracia, recuperada en Argentina.